Grabando Raíces 480, Directores de Museos, Tronco 1. Lectura 1. Siendo claramente conscientes de que la prioridad es garantizar la salud y la seguridad económica de las poblaciones afectadas, expresamos nuestra preocupación con respecto al futuro de los museos y el patrimonio cultural de inestimable valor que albergan, una parte esencial de la identidad de pueblos y naciones y un elemento vital para las comunidades a las que sirven. Como repositorios de conocimiento científico acumulado durante siglos, su papel es clave en el futuro de la humanidad, especialmente en tiempos de incertidumbre como los que vivimos hoy. Insertar cortina de introducción. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjois, profesor de Humanidades en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM 90.5 aquí en Monterrey, Nuevo León, y para el mundo en Internet por la página de la Universidad udem.edu.mx, /Radio UDEM, nuestras redes sociales para estar ahí al tanto de nuestras publicaciones también durante la semana. Primero la página Facebook, Raíces UDEM, nuestra cuenta de Instagram, raíces-udem, y nuestro blog, raícesudem.blogspot.mx. Y bueno, esta semana pues tenemos un programa muy especial en el sentido de que vamos a tener a 5 responsables ahí de recintos museísticos y colecciones museográficas a nivel mexicano, pero también a nivel nacional. Primero, pues tenemos pues a nuestra compañera Joan Pillsbury, que es doctora en Arte y Arqueología de las Américas Antiguas por la Universidad de Colombia. Además, Joan, pues en su momento fue directora asociada del Getty Research Institute, del Dumbarton Oaks Institute. Y bueno, ahorita se desempeña como pues curadora Andrew E. Pearson en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Entonces, no es cualquier museo y nos da mucho gusto recibir a esta especialista en arte, arquitectura y arqueología de la América Antigua. Buenas tardes, Joan, ¿cómo estás? Muy bien, es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, también está con nosotros Claudia Escalante, directora de los 4 museos del Centro INA en Campeche, arquitecta de profesión, maestra en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos, con experiencia de más de una década en restauración arquitectónica. Además, Claudia se ha especializado en los últimos años en el trabajo de museos con una visión de accesibilidad universal, transformando los museos a su cargo en espacios para todos. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Con nosotros también, pues, la doctora Patricia Ledesma Bouchon, que es, pues, a cargo ahí del Museo Templo Mayor desde, pues, unos cuantos añitos, y también es curadora de varias exposiciones que se presentaron recientemente en este recinto ahí de Lina. Patricia en particular estuvo ahí a cargo recientemente con Guilhem Olivier de la exposición Tzetzahuitl, que sigue todavía en el Museo Templo Mayor, aunque no lo podamos visitar. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todo tu auditorio. Encantado de recibirte. Y bueno, también tenemos a la licenciada Magdalena Sofía García, Cárdenas García, que conocemos bien aquí en Monterrey, porque bueno, es la responsable ahí de los 3 museos, el Museo del Palacio, el Museo del Noreste y el Museo de Historia Mexicana. Pues también ya a cargo de estos 3 recintos desde pues un pequeño ratito, vamos a decir, y pues nos va a comentar un poquito pues su experiencia de este confinamiento que tenemos, y pues ese va a ser el tema un poquito en general. Entonces, buenas tardes, licenciada, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Berta. Gracias por invitarme. Un gusto de recibirla, y pues ni más ni menos para cerrar este panel tenemos pues al único hombre con un servidor, que es Bernardo Sarvide. Buenas tardes, Bernardo. Eres arquitecto actualmente a cargo del Museo Regional de Antropología de Yucatán del Palacio Cantón, que pertenece justamente a Lina. Fuiste director, además, del Museo Regional de Querétaro en su momento, director de difusión y patrimonio cultural del Instituto Queretano de Cultura y las Artes, y además coordinador de la Galería Libertad, entre varias actividades. Buenas tardes, Bernardo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gusto en saludarlos, saludarlas y estar aquí para hablar de nuestros queridos museos.
Bueno, hay una cosa ahí que realmente es muy relevante y todos estamos al tanto de ver cómo unas cosas que hay que realmente nos impacta a todos es justamente la cultura, como la cultura, el sector cultural está impactado directamente por el confinamiento, el post-confinamiento, el reconfinamiento también, porque ya hay países que sufrieron también, ciertas entidades o ciertas ciudades están viviendo un nuevo confinamiento, aunque muy localizado, y eso impacta en diferentes ámbitos, en el ámbito científico, en el ámbito social, en el ámbito económico. Y la idea era con ustedes ver un poquito sus experiencias de este confinamiento, cómo como directores lo han vivido, qué soluciones pudieron ahí desarrollar también para cuidar esta relación que tiene ahí con los visitantes, a fines de cuentas. Entonces tenemos ahí varios temas sobre la mesa y en este sentido quisiera, ahí pues contesta ahí quien quiera, pero Kenny, para dar a entender un poquito el contexto, ¿en qué condiciones tuvieron que cerrar ahí sus espacios? Es decir, ahí podían hacerlo de manera organizada o de repente fue así y tuvimos ahí que cerrar de allá para adentro. ¿Cómo les fue a ustedes? Pues en nuestro caso tuvimos que cerrar casi intempestivamente. De 3 días o 4 que tuvimos la advertencia al momento en que cerramos. Licenciada. Teníamos muy buena situación respecto a visitantes. En comparativo con el año anterior íbamos mejor en los meses que habíamos logrado trabajar, pero pues nos tocó, como a todo mundo, este tema de cerrar, y más adelante estaremos platicando de qué manera hemos buscado pues otras herramientas para seguir en contacto con nuestros visitantes y con el público. De hecho, le iba a preguntar a todos también, las fechas ahí de cierre han sido diferentes. ¿Cómo ha sido el caso de cada museo? Quizás empezando, bueno, licenciada, de ahí para 3 museos, ¿cuándo cerramos? Como el 20 de marzo. Claudia, allá en Campeche, ¿cuándo cerraron los museos? Nosotros cerramos alrededor del 23 de marzo. Me parece que todos los de Lina cerramos más o menos en las mismas fechas, como el 23 de marzo. Y allá en Nueva York, Joan, ¿desde cuándo cerró el Met? El 13 de marzo. 13 de marzo también, o sea que son fechas bastante parecidas. Es increíble, hay que decir que estamos en tiempos sin precedentes, ¿no? Es la primera vez que el Museo Metropolitano ha cerrado por más que 3 días. Es la primera vez y hemos estado cerrados por 5 meses. ¿Y fue también el cierre así repentino o pudieron como quiera prepararse un poco? Bueno, no tuvimos mucho tiempo de anticipación, como un día y medio, más o menos, para preparar y arreglar las cosas y cerrar el museo. Va. Pero felizmente hay un equipo en el museo, un equipo de conservadores, de gente de seguridad y limpieza. Todavía está cuidando el museo, felizmente. Bueno, y para los museos de Lina, ahí Claudia, Bernardo, Patricia, ¿cómo tuvieron ahí que cerrar ahí sus espacios? Pues en el momento en que la pandemia nos alcanzó, los 4 museos que tengo a mi cargo estaban funcionando al máximo. 3 de ellos tenían nueva museografía. Una acababa de inaugurar los primeros días del 2020, apenas estábamos inaugurando. De los 4 museos, yo creo que el que tiene la colección más importante y con un gran éxito, en verdad estaba funcionando increíble. Estábamos empezando a trabajar el cuarto proyecto íbamos a hacer 4 museos en 4 años, reestructurar los 4 museos que tengo a mi cargo en 4 años. Ya estábamos trabajando con el guión, ya tenía yo el dinero para hacerlo, ya teníamos los fondos para hacerlo, y de pronto llegó la pausa. Llegó, el cierre no fue tan intempestivo, tuvimos alrededor de una semana que estuvimos platicando sobre el cierre, pero como dice Joan, básicamente las colecciones siguen bajo cuidado, hay custodia, hay conservación, tenemos a museografía vigilando. Entonces, digamos que lo que nos tomó fue organizar el modo en el que se iba a hacer esta custodia, guardia y conservación permanente. Eso fue.
Y en el caso de Bernardo y Patricia, ahí que tenían exposiciones, en particular la escritura maya en Palacio Cantón y la de Tetzahuitl en Templo Mayor, ¿cómo procedió? ¿Hay hubo diferencias ahí con un puro espacio museístico? ¿Cómo fue el asunto ahí? Pati. Pues mira, nosotros trabajamos de cerca, tenemos una red de museos en el instituto y evidentemente trabajamos de manera confederada, tenemos una política a nivel nacional. Quizá una de las ventajas con las que contó América fue que la epidemia se dio en otros lugares y de alguna manera nos fueron preparando hasta emocionalmente para lo que nos iba a venir, ¿no? El impacto que recibió Europa fue, yo creo que de los más fuertes, porque poco estamos acostumbrados a un evento como este, salvo el evento de la influenza que tuvimos hace varios años, pues prácticamente no habíamos tenido desde hace mucho tiempo una situación como la que estamos viviendo ahorita. Yo creo que si bien sí tuvimos oportunidad de prepararnos para saber más o menos qué iba a ocurrir, nadie se esperaría tanto tiempo que hemos estado cerrados. Yo creo que eso es algo que sí habría que marcar y que además no le vemos todavía el fin, que esperemos sea muy pronto. Ya lo mencionaron mis otros colegas y seguramente Bernardo hablará un poquito más de ello, pero finalmente todos los museos tenemos la responsabilidad, tú bien lo mencionaste en un inicio, cuando uno habla que somos directores, a veces se piensa que es una cosa muy glamurosa y que nada más nos toca asistir a inauguraciones y a firmar cosas, pero no, más bien somos responsables y somos como el ama de llaves de los museos. De verdad es una cosa sumamente demandante, es como otro hijo, porque tenemos que estar en contacto y mantener las cosas de la mejor manera posible. Yo le platicaba a un reportero hace unos días que es como una pecera. O sea, finalmente uno se puede ir de vacaciones, pero la pecera no puede automantenerse solita. Entonces es más o menos así. El museo necesita un mantenimiento constante de verificar que las cosas estén en su lugar, de que no se vaya la luz, de que no se inunde, de que cuando llueva no se tapen las salidas de agua, de que no cambie la temperatura, de que no se muevan los objetos. Y bueno, pues no sé en Nueva York, pero acá en México nos tocó un sismo hace unos días. Y entonces es también revisar la colección, es decir, son lugares que no podemos cerrar la puerta e irnos de vacaciones. Bernardo, entonces, perdón, sí. ahí Bernardo, Patricia acaba de comentar un aspecto muy interesante, que la dimensión ahí psicológica, de preparación psicológica. ¿Cómo están ahí tus colaboradores ahí en Palacio Cantón en términos de ánimo, en términos de salud, siquiera física? ¿Hubo casos también quizás de enfermos entre sus compañeros, sus empleados ahí de los museos? ¿Cómo están? No hemos tenido casos todavía. Ha sido una temporada complicada de muchos altibajos, ¿no? En general hay personal que ya tiene muchas ganas de regresar a hacer cosas, pero no es posible. Y hay otros tantos que les vino bien como este break forzado, ¿no? Hemos ido compartiendo ahí, pues, ansiedad, preocupaciones, ansiedad mayormente del director, los demás, ¿no? El jefe de seguridad también vive con un ojo abierto, porque como dice Patti, pasamos por una tormenta tropical aquí que le afectó también a Claudia, y entonces todos los días creíamos que se iba a inundar el museo, ¿no? Este movimiento telúrico no nos tocó a nosotros, pero ciertamente no puedes dejar de preocuparte todo el tiempo de que se haya descompuesto el aire acondicionado, los deshumidificadores, de que una cámara de vigilancia no sirva. Hay que estar 100% ahí, ¿no? Nosotros específicamente en Yucatán, una semana antes de que cerraran los museos de Lina, cerraron los museos del Estado, entonces tuvimos como ese aviso de que ya era inminente, ¿no? Y medio decidimos que si eso había sucedido ya aquí, seguramente no tardaba y ya estábamos relativamente preparados, ¿no? Pero ciertamente nunca pensamos que fuéramos a llegar a más de 100 días ahora el museo cerrado y sin una fecha todavía, pues como probable de reapertura. Joan, tú que pues estás trabajando en uno de los museos más importantes a nivel global, que es el Met. Bueno, conozco un poquito la logística, no conozco el Met, pero por lo menos conozco un poquito la logística del Louvre, que es pues el museo ahí que también que tuvo que cerrar durante pues
varios meses, apenas se van reanudando ahí las visitas de manera muy cautelosa, muy seguida, digamos, con un seguimiento muy preciso. Pero en este sentido, Joan, ¿qué nos puedes decir acerca de las reacciones que tuvieron los visitantes pues, que son turistas que vienen a Nueva York, o los mismos neoyorquinos que están acostumbrados a echarse una vuelta al Met? ¿Cuáles han sido las reacciones en redes, eventualmente, mensajes que hayan recibido ahí de parte de los visitantes? Bueno, es una buena pregunta y ha sido difícil para ellos y para muchos en Nueva York. El museo es un elemento clave de la comunidad. Es un lugar de inspiración. Mis amigos artistas venían cada semana y me llaman todos los días, ¿cuándo van a abrir el museo? Pero también el lugar es un lugar de consuelo, ¿no? Y en esta época es difícil perder este aspecto del museo. Y es un museo, es un lugar para estar en contacto con una historia más amplia. Es un lugar para reconocer que hemos enfrentado epidemias terribles y peores antes y hemos sobrevivido. Licenciada Magdalena Cárdenas, acá en 3 museos, pues esta dimensión ahí también de la función social es muy presente. Los museos ahí generan muchísimas visitas de los regios. Hay una cierta identificación también con los museos. Tenemos además otros espacios museísticos privados y públicos que hay que recordar. Pero en este sentido, desde el confinamiento, ¿cómo los museos pueden cumplir con esta función social del lazo ahí con la gente, de establecer lazos? ¿Cómo ve eso? Mira, yo quisiera contestar esa pregunta y también agregar un poquito a lo que platicábamos antes. Yo creo que el cierre para ninguno de nosotros fue tan complicado como organizar guardias y organizar la manera en que iban a estar cuidadas las colecciones y los espacios museográficos durante nuestra ausencia, tanto por compañeros de seguridad como de limpieza, como gente de colecciones, de museografía. Entonces, en ese sentido no fue muy complicado, pero sí creo que la apertura va a ser más complicada. Uh-huh. Retomando lo que decías del Met, recientemente estaba leyendo un artículo en El País de los museos de España, de 3 de los, del Sofía, del Thyssen y no me acuerdo cuál, del Prado, creo, no me acuerdo cuál otro, y pues mencionan que tienen el 10% de los visitantes que tenían al momento de cerrar. Entonces yo creo que el proceso de apertura no es solo que nosotros nos preparemos en cuanto a protocolos, tengamos toda la seguridad necesaria, todos los elementos necesarios para que nuestros visitantes tengan una visita relativamente segura o muy segura, que midamos los aforos, que hagamos todo lo que tenemos que hacer. No solo eso, es también reactivar la vida interior del museo y de la vida de relación con nuestros visitantes. Ahora, entonces yo creo que va a ser más difícil la apertura que el cierre. Uh-huh. Y respecto a lo que me preguntabas de la función social de los museos, para nosotros como museos de historia, como museos que tienen colecciones del patrimonio cultural histórico del país, de la región y del estado, una de las funciones prioritarias evidentemente es la conservación de las colecciones, una función social, porque para nosotros pues las colecciones son, lo insisto mucho con mis colaboradores, como el baúl de la familia, es como el baúl de recuerdos de la familia mexicana en este caso. Entonces, creo que esa es una función que podemos seguir cumpliendo y que hemos seguido, como el resto de los compañeros lo han mencionado, cumpliendo en el sitio de cuidar las colecciones y conservar y abrir vitrinas y vigilar humedad y temperatura y todo esto. Pero además de eso también, pues la responsabilidad social de contacto con nuestros públicos, pues la estamos haciendo a través de un programa muy fuerte que iniciamos 5 días después o 3 días después del cierre,
que se llama Quédate en casa con 3 museos y que estamos de manera continua presentes de manera virtual, pero eso no sustituye, nunca va a sustituir lo presencial. Entonces, pues sí. no cejamos y seguiremos trabajando. Durante el verano tenemos un programa muy rico de actividades para los niños, para la familia y sobre todo de cursos, de talleres, de conferencias, de visitas guiadas, de video spots, de montones de cosas para que la gente siga presente, de tallar piezas, de explicar, que un especialista nos explique una pieza, de muchas otras tareas. Sin embargo, pues nunca va a ser lo mismo sentir a la gente en el museo. Claro. Y nosotros somos un museo que tenemos los domingos, sobre todo, pues regularmente 4,000 visitantes, mucho público familiar, la comunidad de Monterrey que pasea por ahí y entra a los museos, y eso pues lo extrañamos muchísimo. Claro. Tú nos ibas a preguntar si efectivamente nos ha tocado. En el caso de los 3 museos, nadie está enfermo, afortunadamente nadie ha sufrido COVID, pero sí efectivamente nos toca. Todos extrañamos pues la necesidad de ver a la señora con la abuela, con el nieto paseando por el museo, o los jóvenes estudiantes, o los niños los extrañamos mucho. Pues lo que me imagino que el resto de los compañeros sienten, ¿verdad? Eso lo que acaba de comentar acerca de este programa que tiene 3 museos me permite hacer la pregunta a los demás compañeros si nos pueden exponer brevemente cada quien ahí cómo han podido sobrellevar esta situación, en particular que esta relación con el público permanezca viva de cierta manera, aunque sea de otra manera. ¿Cómo se han acercado ahí con el público? Y eventualmente también de una de las preguntas, si pudieron tocar a gente que a lo mejor no estaba acostumbrada a visitar un museo y que de repente dice, bueno, tengo todas estas opciones y pues ya que se desconfiné, voy a ir al museo. No sé si les ha tocado eso, pero quizás vamos a preguntar a Claudia, entonces, desde Campeche, ¿cómo se han manejado ahí las estrategias ahí para quedarse en contacto con el público? Sí, bueno, una de las cosas que comentábamos antes con Pati, con Bernardo, era justamente esta, con respecto al museo en sí, a esta relación entre la conservación y el uso del espacio, que es una realidad que está comprobada por nosotros los que nos dedicamos a la restauración, que el desuso del espacio acelera el proceso de degradación 10 veces más, contrariamente a lo que se espera, que el uso desgaste el espacio de una manera más acelerada. Este abandono, que no es propiamente un abandono, porque obviamente estamos custodiando, conservando, pero este desuso del espacio ha permitido que por ejemplo, la flora parásita inferior, lo que son hongos y microalgas, se desarrollen de una manera acelerada, hacen de las superficies su campo de dispersión de una manera muchísimo más agresiva, y entonces es increíble que tengamos un trabajo de conservación y de protección mucho más intenso ahora que nadie lo está usando. Entonces, bueno, ahora llegamos a nuestra labor social como museos. Obviamente la labor social no se detiene, como decía, tanto en la adquisición e investigación seguimos trabajando con los inventarios, con nuestras colecciones, seguimos, en mi caso, por ejemplo, sigo trabajando con la propuesta para el MA, que es el Museo de Arqueología Maya del Camino Real en Eselchacán, que es el que me falta por hacer la reestructuración absoluta. Y pues en este mundo globalizado, la labor social del museo se mantiene y se expandió de una manera espectacular a través pues del trabajo que hacemos de manera interactiva con las redes sociales, ¿no? Tienes razón, llegamos a más gente, llegamos de una manera diferente a más gente que nunca se acercaba a los temas de museos, o se volvían el visitante mariposa, que digo yo, que llega, se posa aquí, se posa allá y se sale del museo y no le quedó nada entre las manos. Es el tipo de visitante que ha tenido que ver de una manera más constante en sus redes, porque no te puedes esconder de la oferta que tenemos, que eso es una de las cosas que yo puedo sentir que está, digamos que a favor y en contra. Hemos logrado hacer una exposición y una exhibición
lúdica, educativa de nuestro legado de una manera pues atractiva, que llegue a todos los más posibles, que nos logre transmitir la información correcta, la que queremos hacer llegar y para quienes queremos hacerla llegar, pero además tenemos que competir con un billón de ofertas que tenemos en todos lados y de todos los niveles. Entonces, bueno, sí nos hicimos, digamos, creativos, hicimos, como dice, conferencias, videos, ahorita tenemos un curso de verano virtual y hacemos cómics y hacemos el meme creativo cultural, que esa era una cosa que los museos nunca usábamos. Usar un meme para llegar no era una cosa que normalmente hacíamos y ahora lo hacemos. Entonces, poniéndole tapabocas a la máscara de Calakmul, por ejemplo, que es una manera de acercar el patrimonio a los demás. Pero yo creo que la oferta ha sido inaudita. Para nosotros que nos gusta esto, que estamos interesados en el tema, a veces tenemos 3 conferencias a la misma hora. ¿A cuál vas? Entonces, eso también ha sido un pro y un contra de lo que estamos trabajando para acercarnos a nuestra gente. Y sí, nunca vamos a lograr, como decía Joan, esta sensación que da el espíritu, el ver a los ojos una pieza. O sea, nunca lo vamos a lograr. Joan, de hecho, a ver, ¿cómo nos puedes comentar un poquito qué hiciste ahí desde tu curaduría ahí de Arte de las Américas, ahí desde el Met, para pues quedar ahí en contacto ahí con los neoyorquinos y los turistas internacionales que habían planeado su viaje a Nueva York y visitar el Met? ¿Qué han hecho? Bueno, eso ha sido un golpe fuerte para nosotros, ¿no? Porque nuestros visitantes, solamente 30 a 40% de nuestros visitantes son locales. La mayoría son turistas de otros lugares y entre ellos como 30% son turistas internacionales, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un golpe fuerte como visitantes en persona de perder ese grupo, pero hablando de otras líneas, otras vías para estar en contacto con nuestro público, bueno, eso ha cambiado por total. Y los números han aumentado por el cielo, ¿no? Y sobre todo los programas que el Departamento de Educación del museo han presentado, esos han sido muy importantes y como 10, 40 personas, veces más personas lo vean, ¿no? Y especialmente cuando las escuelas han cerrado, estos proyectos y programas en línea han sido maravillosos para las familias, ¿no? Cuando todos los niños están en casa y esos programas han sido muy importantes para nosotros y muy importantes para la comunidad. Bernardo, desde Yucatán, ahí, ¿qué hicieron en el Palacio Regional? El Palacio Yucatán, el Museo Regional de Yucatán, perdón. Pues justo hemos tratado de buscar usar todas estas herramientas tecnológicas. Generamos un montón de contenido para redes, uno descargable para que los niños pudieran jugar lotería con glifos mayas en su casa o memoria. Generamos talleres virtuales para hablar sobre la vida después de la pandemia y revisar archivos familiares y personales, filtros de Instagram, conferencias. Buscamos justo como tratar de abarcar a todo ese espectro a quien atendíamos normalmente en el museo y llegar con ellos para, pues, no solo mantener presencia, sino mantener contacto, ¿no? La parte bonita es como la interacción con el público, oír sus opiniones, ver que están, en este caso no podemos ver cómo sonríen y caminan por el espacio y cómo lo disfrutan, pero sí podemos tener una interacción con comentarios de los materiales que generamos o respuesta a las convocatorias, de mandarnos las mejores fotos que tengan del museo y poderlas publicar. Entonces, que se sigan viendo reflejados en el espacio, que sigan sabiendo que somos un foro, que nos interesa lo que dicen y lo que piensan y lo que quieren, ¿no?
aceptar la idea también de que estamos llegando a un otro sector de la población que no es todo el que quisiéramos, que nuestra función social está muy limitada porque atendemos a, pues, al sector que tiene internet y una computadora y posibilidades de estar viendo cosas guardado en su casa, pero hay una otra parte que cuando hagamos una reapertura o cuando podemos cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas ahora, tenemos que reatender y revincularnos con ellos, ¿no? Para ti, desde Templo Mayor, pues se han multiplicado también muchas iniciativas desde la Internet. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues yo creo que estos momentos pandémicos nos han hecho reflexionar sobre la función de los museos y creo que es algo que nos ha ayudado para entender para qué somos útiles. Ahorita mismo en el ICOM está habiendo una discusión terrible porque no llegan a un consenso en la nueva definición que pretenden de museos y creo que estos son momentos precisamente para poder entender para qué existimos, para quién, por qué y demás. Ya lo mencionaba por ahí Magdalena, Bernardo, que tiene que ver en buena parte con el resguardo de los materiales. No podemos obviar esa parte, ¿no? Y a lo mejor ese es un tema que estaría bueno platicar en un futuro, estos famosos museos virtuales que se han hecho muy famosos últimamente, pero que no cuentan con la pieza en sí. Pero por otro lado, los museos no solo son bodegas o almacenes, son centros de investigación. Y siempre, o sea, desde un inicio, la creación del museo en el mundo moderno tiene que ver con una cuestión de producción de conocimiento, pero también de acceso al público. Tú lo mencionabas, el primer museo como tal, el Louvre, que tiene esa misión de permitir el acceso no solo a la pieza, sino a la información que trae la pieza para todos. Así es. Una de las cosas que yo platico mucho con mis alumnos de arqueología es de quién es el patrimonio. Y por más extraño que parezca, la clasificación de un museo tendría que estar dentro del mismo apartado que un parque, por ejemplo, que un área, que un gimnasio público, que las calles, que incluso hasta los postes de luz, de quién son, ¿no? ¿Quién es el responsable de cuidarlos, por ejemplo? Si se llevan una banca o la parte de un columpio de unos juegos, ¿a quién le afecta? Entonces son objetos o somos espacios de bienestar, ya lo mencionaba Joan muy bonito, somos espacios de consuelo, somos espacios que no generan mucho ingreso, o sea, dentro de esta lógica a veces capitalista que dicen, no, es que los museos son un muy buen negocio, no, la verdad es que no. Yo creo que a la fecha ningún museo del mundo genera rendimientos altísimos que le permitan los gastos que hay que hacer, ya lo mencionaban por ahí en restauración, son carísimos. Y, o sea, no es un buen negocio, por así decirlo, ¿no? En términos capitalistas, pero sí da otro tipo de beneficios que tienen que ver con las razones por las cuales nos reunimos como sociedad. Muy Entonces, en esa tónica, lo que hicimos en Templo Mayor fue que nos reunimos como equipo y dijimos, bueno, a ver, ¿qué tipo de información vamos a dar ahora por estas plataformas que no siempre son las que más hemos utilizado, ¿no? Desde el Zoom, que ahora ya es una cosa muy común, pero que todos nos tuvimos que aprender a usarla en muy poco tiempo, hasta ya las redes Facebook, Twitter y demás. ¿Cómo le hacemos para que la información que les vayamos a dar les sea útil en estos momentos? Lo mencionaba Joan, perfecto. Ahorita la gente está conviviendo más con su familia. Entonces, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo en Templo Mayor es emitir cosas para que los papás puedan trabajar junto con los niños. Es decir, que no solo los niños vayan solitos por un lado y los papás por otro, sino tratar de hacer como actividades de convivencia o de trabajar. Y lo mismo la información que les estamos dando. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer una primera pausa en este programa muy especial que tenemos aquí en Radio UDEM para ustedes, un programa de raíces acerca de los museos en tiempos de COVID. Vamos a escuchar del soundtrack y de la película Museo, justamente que se estrenó hace unos añitos, el soundtrack de Tomás Barreiro, Entrada al Museo. Es un fragmento, luego regresamos después de un corte institucional que tenemos ahí con nuestros 5 invitados para seguir hablando de este tema. Regresamos. Insertar corte musical 1. Insertar corte institucional. Grabando raíces 480. Directores de museos, tronco 2.
Estamos de regreso aquí en Radio UDEM 90.5. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico. El día de hoy es un programa relacionado con la situación que enfrentan los museos nacionales, locales, nacionales y internacionales. Tenemos ahí con nosotros 5 invitados. Primero a Claudia Escalante, que es responsable de 4 museos en Campeche. También Bernardo Sarvide, que es el director del Museo de Antropología, que es Palacio Cantón en Mérida, Yucatán. La doctora Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. La licenciada Magdalena Sofía Cárdenas, que es responsable de los 3 museos aquí en Monterrey, y nuestra compañera también Joan Pillsbury, que está a cargo como curadora del arte americano en el Museo Metropolitano de Nueva York. Bueno, pues seguimos esa charla ahí con ciertas preguntas. Vamos a tratar de ver un poquito. Hablamos en primera instancia de cómo surgió la crisis para ustedes, cómo la están enfrentando, y bueno, pues hay que ver justamente después. Es decir, en México por lo pronto no se ve ninguna fecha ahí de posible reapertura. Entonces, ahí me voy a orientar ahí con Joan, viendo la situación en Estados Unidos. Sabemos que Nueva York se va recuperando un poco mejor, digamos, que por ejemplo Texas o California o Florida, que están realmente viviendo al momento de esta entrevista situaciones todavía peores en términos de contagios que Nueva York en su peor momento. Entonces, ¿hay noticias allá del noreste o cómo va a estar el asunto? ¿Se va a reabrir todo al mismo tiempo o estado por estado, ciudad por ciudad? ¿Cómo está en las noticias de este lado de la frontera? Pero muchas gracias por la pregunta. Bueno, Nueva York es como un milagro, cómo está avanzando con la enfermedad, ¿no? Y planeamos reabrir a fines de agosto, el 29 de agosto. Y estaremos abiertos en agosto, a fines de agosto, 5 días a la semana en lugar de 7. Todos usarán máscaras y mantendrán 6 pies de distancia. Tenemos que limitar los grupos y las reuniones. No vamos a tener reuniones grandes en el museo hasta el año nuevo. Y tenemos que cambiar los protocolos de limpieza también. Entonces, va a ser un proceso un poco más complicado. Podemos tener menos gente dentro del museo. Solamente una parte del equipo, del staff puede regresar. Pero va a ser un placer enorme reabrir las exhibiciones que han sido en una pausa. Y entonces, por ejemplo, una exhibición es sobre el nacimiento del museo mismo. Estamos celebrando 150 años de nuestra historia. Entonces, vaya forma de festejar. Entonces, es un momento extraordinario para pensar en esta historia, ¿no? Claro. Y pensar en la Segunda Guerra Mundial, pensar en el 11 de septiembre y otras crisis que hemos enfrentado. Va. A ver, compañeros ahí de México, ¿cómo ven ahí el fin? No ven el fin del túnel, ¿verdad? Para nada. Ni siquiera en la Ciudad de México, donde los contagios aparentemente y la ocupación hospitalaria está a la baja. ¿No se ve ahí mejora posible? ¿O como se considera, hay discusiones acerca de una reapertura, aunque parcial o acondicionada? ¿Cómo está el asunto? Y yo creo que ese va a ser un tema muy interesante, ya lo mencionaba Magdalena hace un rato. El reto va a ser los términos en los que vamos a regresar, porque finalmente la visita a los museos es un acto colectivo, es decir, es rara la persona que va solita. Entonces, por ejemplo, en Templo Mayor nos mantuvimos abiertos hasta el 24 de marzo, pero el 21 de marzo comenzamos haciendo ejercicios para recordarle a la gente que mantuviera su distancia, todo esto. Y por más que le digas a las personas, siempre tendemos a estar pegados, incluso con la gente que no conocemos, ¿no? Entonces va a ser difícil porque como que el ser humano sí tiende a menos de que uno lo haga consciente,
sí va a ser complicado estarle recordando a la gente a cada rato, no te acerques, no te pegues. Por ejemplo, las vitrinas, lo platicaba ahora con mis restauradores, pues finalmente hay muchas piezas que son emblemáticas y que todos las quieren ver. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que la puedan ver muchas personas o varias personas al mismo tiempo si los espacios no te dan o la propia pieza no te da lo suficiente como para verla de lejos? Hay cosas que te gustaría verlas de cerca. Entonces, son como nuevas formas de conducta que vamos a tener que aprender de manera como social. Que bien la visita a los museos tiene que ser una cosa no podemos estar como en prisión diciéndole muévete, no te acerques, no te juntes, no le hables, no te acerques, porque es otro tipo de espacio. Entonces va a ser muy interesante en términos de comportamiento humano lo que vamos a ver en los siguientes meses. Y el comportamiento latino es mucho más marcado, este espacio de que en la fila el de al lado te hace plática y te saca la vida y la historia, y es una cosa increíble, o sea, y sobre todo yo creo que una de las cosas que también todos mencionaron, los niños es una parte muy importante de nuestro público, ya a nivel familiar o a nivel escolar, y el control de eso. Para los niños son 5 minutos, sí, no lo olvido, no me acerco, y en 3 segundos, Susana a distancia ya es su amiga de mejilla con mejilla. Entonces sí, yo creo que va a ser todo un reto lograr esto. Licenciada, acá en 3 Museo, ¿cómo vemos la situación? Porque aquí, bueno, Nuevo León, momento de hablar, Yucatán también, por lo que le hemos visto ahí, Bernardo también, pues la situación está bastante complicada. Pero ¿cómo ya están pensando un poquito ahí la post crisis, más bien el post encierro, el regreso a la vida normal, social? Por no decir normal, sino por lo menos social. En los 3 museos está, aparte, durante toda la época en que hemos estado cerrados, este personal que, como todos los compañeros han mencionado, seguridad, limpieza, museografía, quienes cuidan piezas, ellos han estado allí de manera cuidada. Hace aproximadamente un mes empezaron a ir, yo no es mi caso porque estoy población vulnerable, pero empezaron a ir compañeros de los 3 museos ya con todo el protocolo. Ahora, no todos, unos van, o sea, de forma rotativa para que no se junten muchos y con todas las precauciones, tienen que tomarse la temperatura, traer cubrebocas, tenemos una estación desinfectadora, todo eso. Desde hace aproximadamente un mes están, no, menos quizá, asistiendo compañeros a los 3 museos. Y lo hicimos así porque queríamos preparar los protocolos para recibir al personal exterior y sobre todo preparar al personal interior, a nosotros mismos, prepararnos para recibirlos. Tal como lo mencionaban por ahí ahorita algunos de los compañeros, yo creo que va a ser difícil porque las visitantes suelen ser delicados cuando los guardias les dicen no se pare adelante de tal lado o no puede hacer tal cosa, y pues tenemos que trabajar mucho con las personas de seguridad y de atención al público, porque sí vamos a tener que estar pues señalando algunas cosas. Esperemos, evidentemente a la entrada estarán todas las indicaciones para el público visitante, tendrán también su estación de sanitización, pero va a ser muy difícil, va a ser difícil, y no solo para quienes nos visitan, sino para nosotros habituarnos a esta nueva manera de tratar a nuestros visitantes. Ahora, respecto a fechas, no tengo idea, Bertrand. Primero, habíamos pensado junto con CONARTE, que es el organismo, digamos, rector de cultura en el Estado, que empezábamos los primeros días de agosto. Pero como está la situación ahorita, no, es muy probable que esto se posponga. Iremos pensándolo así, porque ahorita el índice de contagios en Nuevo León es muy alto, el problema ahorita es complejo, entonces es muy probable que nosotros pospongamos esta fecha
pero en eso estamos. Iremos así, en la incertidumbre, planeando cuándo abrir, mientras aprovecharemos nosotros la capacidad de prepararnos y pues todo el trabajo interno que se ha estado haciendo, que han estado haciendo los compañeros de museografía, los compañeros evidentemente de comunicación con toda la información virtual, todo eso lo seguiremos haciendo, pero fecha es que estamos en la incertidumbre. Muy bien. Yo quisiera abordar con ustedes una última parte para este programa que es también muy importante, es la dimensión económica, por más que dijimos hace ratito ahí con Patricia que pues un museo no rinde realmente y ocupa más inversión, realmente no está proporcionando tanto dinero, pero igual ahí en la declaración del ICOM, ahí del 2 de abril, que estaba leyendo en introducción de este programa, se estimó que para el primer semestre de este 2020, pues Italia iba a perder, el sector cultural en general iba a perder 3.000 millones de euros. En España se consideraba solamente para el mes de abril 980 millones de euros. Luego la Alianza Estadounidense de Museos estima que un tercio de los museos en Estados Unidos no volverán a abrir de plano, o sea, de manera, va a ser cierre definitivo. Por lo tanto, todo lo que implica en términos pues de desempleo también para especialistas o gente contratada en museo. Entonces, quisiera ver un poquito, en primera instancia, si alguien me puede dar quizás una orden de idea de qué del peso económico de los museos, tanto en México o en Estados Unidos, si me pueden ahí, si tienen alguna información al respecto para que midemos primero eso. Bueno, para empezar en Nueva York hay que decir que ha sido un golpe devastador para todos los museos en Nueva York. Antes del cierre, algo del orden de 70% de nuestros visitantes no eran locales. Y estamos estimando que vamos a perder aproximadamente 150 millones de dólares este año. Y esa es la mitad de nuestro presupuesto este año. Ha sido un golpe devastador, pero sobreviviremos, estoy segura. Muy bien. Pues en el caso de los museos en Nuevo León, en Monterrey, el museo, los museos que están a mi cargo, pues dependen del gobierno del estado. Obviamente sufrimos y sufriremos recortes, pero no de manera que tengamos que cerrar. Nosotros todos los ingresos propios los destinamos a a guardar el recurso para la adquisición de colecciones. Eso sí, evidentemente se va a ver afectado. Y por otro lado, yo sé, pues un par de museos de Nuevo León que dependen de las taquillas están en situación muy compleja, como es el caso de Marco y el Museo del Acero, que han tenido que emprender campañas para pedirle a la comunidad que los apoye, porque de otra manera pues van a tener que cerrar o no sé, verse en una situación muy compleja, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues al ser un museo que depende del gobierno del estado, no estamos, digamos, entre comillas, en situación tan vulnerable, pero sí pues apoyando en la medida que podemos a los otros museos que sabemos que dependen del ingreso de taquillas. Bueno, compañeros ahí que trabajan en particular en el INAH, Patricia, Bernardo, Claudia, ¿qué nos pueden decir? ¿Creen ustedes que habrá museos ahí que corresponden a vigilar por parte de INAH que van a tener que cerrar, museos comunitarios, por ejemplo, también que hay que pensar en esos museos chiquitos que hay en ciertas comunidades, en particular en Yucatán, por lo que recuerdo también en Quintana Roo, otras partes del país, hay museos muy chiquitos? ¿Qué tanto esos museos van a quedar afectados? ¿Si van a poder aguantar esto o de plano pues van a tener que cerrar también? ¿Se puede considerar esta opción también aquí en México? Específicamente, Pati. Adelante, a ver, sí. No, específicamente los museos que dependen directamente del INAH, no hay ninguna noticia ni disposición de que se vaya a cerrar alguno de los recintos de los museos, por ejemplo, en el caso que dices, comunitarios que dependen a veces de un apoyo del INAH, pero su financiamiento es estatal, municipal o comunitario, pues dependerá un poco de su situación particular, pero
los museos que 100% dependen del INA está hasta ahora asegurada su permanencia y es el caso de los museos en los que estamos nosotros tres, ¿no? Efectivamente. Sí, una de las cosas que en México, no sé, tendremos alrededor de 70 millones de visitantes en los museos. En el caso del INA hay un porcentaje muy alto que es de nuestros recintos. Sin embargo, también en los museos del INA tenemos una amplia excepción de pago. Tenemos un porcentaje muy alto de los visitantes que tienen excepción de pago por ley. O sea, menores de 13, maestros, estudiantes, discapacidad, adultos mayores, o sea, tenemos y los domingos no se cobra, que es el día de mayor afluencia de todos los museos. Entonces, realmente, digamos, sí es un golpe económico, sí es para todos, a todos los niveles y en cualquier empresa cultural o no cultural, esto ha sido devastador para todos y para todo el mundo. Pero, como dice Bernardo, nuestra permanencia, por suerte, no está amenazada, porque, como dice Patti, tener un museo es una cosa carísima y no sale de nuestra taquilla. Eso es una realidad, no sale de nuestra taquilla y por lo tanto tampoco su permanencia depende tanto obviamente, como también dice Magdalena, muchas otras cosas que teníamos en planeación podría ser que tenga que esperar tiempos mejores, pero la permanencia del museo, la custodia del patrimonio, la protección de nuestro acervo no está en peligro. Bueno, pues es una, de cierta manera, entre todo eso, es una buena noticia, vamos a decir, saber ahí que como quiera, pues se van a reanudar ciertas actividades, no sabemos cuándo, habrá que ver también cómo los museos justamente en otros países, en particular en Europa, que han librado la primera ola, qué tanto nos pueden ayudar también a reabrir, a encontrar los protocolos para volver a abrir ahí los museos. Yo vi ahí hace poco unas imágenes ahí de la Gioconda allá en el Louvre, me daba miedo. Si de por sí en tiempo normal nunca meto un pie en la sala donde está la Gioconda, nunca. Yo creo que aún con los protocolos que han impuesto ahorita, yo no iría, la verdad. En fin, me gustaría brevemente si cada quien nos pudiera mencionar ahí cómo podemos seguir sus actividades, porque hablamos de eso en un principio también, en primera parte de este programa. Brevemente, si nos pueden decir, Joan, ahí cómo podemos seguir las actividades ahí de tu departamento de arte de las Américas. Bueno, hablamos un poco sobre las redes sociales y otros programas, pero estamos siguiendo con un programa de investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas personas en el museo pueden trabajar bien en casa, ¿no? Tienen sus bibliotecas, pueden avanzar en su rol como investigador, ¿no? Pero por otro lado, los fotógrafos, es más difícil para ellos para hacer su trabajo, pero es interesante. Una cosa que me di cuenta es que la colección significa mucho para nosotros, más que siempre ahora, ¿no? Y tengo más admiración por los artistas de las antiguas Américas y estoy llena de ideas de cosas que me gustaría hacer cuando regresamos, ¿no? Entonces, pero vamos a regresar a un mundo cambiado, ¿no? Claro. El mundo será diferente para todos nosotros. Bueno, nosotros estaremos viendo lo que vas a hacer allá en el MET. Entonces, luego, del lado ahí de Claudia, ¿cómo nos podemos ahí enterar de las actividades de los museos de Campeche? Bueno, tenemos redes sociales, Museos INA Campeche y el Twitter y el Instagram de INA Campeche. A través de estas redes sociales hemos estado socializando. Una de las cosas que empezamos a utilizar como estrategia y que nos dimos cuenta que nos hacía llegar justamente porque estas páginas tienes que ser seguidor, o sea, tú tienes que elegir que quieres ver la información del museo. O sea, eso indica que está dentro de nuestra población, digamos, cautiva. Es gente que ya nos gusta los museos y por eso le ponemos seguir y por eso vemos nuestras publicaciones. Uh-huh. Entonces, lo que empezamos a hacer fue hacer una red de socialización
digamos, personal con nuestros colaboradores que socializamos a través del WhatsApp, que nos hace que esa gente que no le interesa lo vea porque le llega. Entonces llegamos a los grupos y de los grupos salen a otros. Entonces nos hemos dado cuenta que hay algunas publicaciones que hemos compartido que cuando queremos compartirlas ya no se comparten porque ya se viralizaron dentro del WhatsApp. Entonces eso nos ha hecho encontrar otro nicho para llegar a las mamás de nuestros hijos, de los compañeros de nuestros hijos, que normalmente cuando las invito o algo de los museos siempre son las mismas que me dicen que sí y hay otras que no. Pero ya que está en su WhatsApp, pues lo ven, ya que está en su WhatsApp, pues lo escuchan. Entonces, esto también nos ha permitido abrir un poquito a otras. Y justo me he dado cuenta que esas nuevos adeptos han estado ahora dándole seguir a la página de museos porque ya se les hizo más interesante. Muy bien. Bernardo, allá en Palacio Cantón, ¿cómo podemos enterarnos de las actividades entonces de Palacio Cantón durante esta contingencia? Claro, hay varias vías. Las más básicas y directas son eso, las redes sociales. Tenemos una cuenta de Facebook, de Instagram y de Twitter, sobre todo Facebook e Instagram muy activas. Y hay otras maneras acercándose a la página del INAH, donde se concentran materiales generados por todos los museos, o otro programa de la Secretaría de Cultura Federal de Contigo a la Distancia, donde hay un montón de participación del INAH y materiales descargables y cosas que ver. En INAH TV, en YouTube, hay también un montón de materiales. Patti tiene ahí unas conferencias increíbles que deberían acercarse y pues todos estamos como desde nuestras propias redes sociales, pero también están la vía institucional y existe la mediateca del INAH, donde pueden entrar también a ver parte de nuestras colecciones, exposiciones anteriores, ver los espacios en modalidad virtual, o sea, posibilidades de acercarse a los museos, hay muchas. Ojalá quien nos escucha ahora se haga amigo de las redes de Palacio Cantón y de los museos que estamos aquí, que seguro ya son. Muy bien. Luego, licenciada Magdalena Cárdenas, ¿ahí cómo nos enteramos de las actividades de 3 museos? Bueno, ya les mencionaba el programa que emprendimos 3 días después de haber cerrado, de Quédate en Casa con 3 museos. Ese programa lo tenemos sobre todo en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y pues quisiera comentar que, por ejemplo, estamos preparando la apertura de una exposición que para cuando se abran los 3 museos, nosotros íbamos el Museo de Historia Mexicana iba a recibir esta muestra, le íbamos a inaugurar como el 25 de marzo por ahí, o en los finales de marzo, y tuvimos que dejarla guardada y pues la tenemos ya lista para montarla para cuando se abra al público. Pero lo que quería comentar respecto a esto es que de todas maneras no vamos a poder hacer inauguración porque los protocolos no nos permiten que haya muchas personas reunidas, ni que haya gentes en los auditorios donde damos las conferencias. Entonces, estamos trabajando en una manera nueva de inaugurar la exposición, pues está obligándonos, forzándonos a ser más creativos para pensar cómo llegamos a difundir la muestra, aunque no sea la manera tradicional que teníamos siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo también le veo ese lado bueno a este confinamiento, que es que nos ha presionado para ser más creativos. Eso, y nos ha hecho mirar otras cosas como son estas herramientas virtuales, que como ya lo comentamos en algún momento, de ninguna manera sustituyen la visita presencial. Es como las disciplinas escénicas, que es el bailarín, pues aunque baile en el internet, no, o sea, que tenga una escena, una presentación virtual, no va a ser nunca lo mismo a que la tenga en el público. O un músico tampoco va a ser lo mismo. Entonces, el único que puede decir yo sigo con mi público cautivo es el escritor, porque solo necesita un lector. El resto dependen del público y nosotros, como el resto de los artistas escénicos, dependemos del público, sí, dependemos de la mirada,
de la emoción, de la transmisión de emociones, de narraciones, de pasado, de todo esto a través de una pieza. Pero eso solo te lo da la pieza en vivo, ¿verdad? Y eso pues no lo podemos tener ahorita, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, y para ti, ya en Templo Mayor, ¿cómo nos enteramos? Porque sí, Bernardo comentó ahí, hay varias actividades que llevo de manera virtual el museo, a las cuales participé, de hecho. Y pues me gustaría que lo comentaras rápidamente ahí, ¿qué hicieron? Primero, ¿cómo nos enteramos de todas esas actividades ahí? ¿Mediante qué medios? Sí, nuestras redes sociales son las más activas y las más actualizadas en cuanto a los eventos que estamos desarrollando, en particular Twitter, Facebook e Instagram. Pues el Templo Mayor este año cumplía 500 años de la famosa Noche Triste. Entonces, finalmente el museo tenía que responder de alguna manera para que la fecha no pasara desapercibida, precisamente porque nos tocó en plena contingencia. Entonces decidimos hacer un conversatorio, una cosa un poco más, no una conferencia de un investigador, sino más bien una charla de distintos puntos de vista. Entonces, bueno, pues obviamente utilizamos a las rockstars del instituto, empezando por Salvador Rueda, Eduardo Matos, Carlos González, nuestro director, por supuesto, y Guillermo Olivier, que también nos apoyó. Por ahí también tuvimos la presentación del catálogo de Tetzahuitl, que desafortunadamente salió un poquito antes de que empezara la pandemia, entonces no lo pudimos distribuir. Pero bueno, el INA nos dio espacio dentro de los tiempos del instituto para ¿Cómo que lo podemos comprar a distancia, ¿eh? Así es. Esa fue una buena estrategia de venta y pues de apoyo para el instituto. Y ahorita estamos planeando las conferencias de Noche Triste. Quien tuvo oportunidad de ver el conversatorio, si no está en YouTube. Maravilloso. Pues, hubo muchos temas que se quedaron en puntos suspensivos, precisamente por lo corto del tiempo. Uh-huh. Entonces, decidimos que vamos a hacer un ciclo de conferencias sobre Noche Triste, donde ahora sí ya cada investigador va a poder explayarse. Y también tenemos un ciclo le pedí a mis investigadores que fueran un poco más cercanos. Entonces también estamos llevando a cabo unas charlas de lo que están haciendo ellos. Lo bueno de estas plataformas es que son un poco más horizontales, se permite un poco más de interacción con los visitantes. Entonces vamos a tener oportunidad, o ya tuvimos oportunidad en junio, de platicarlo con los primeros investigadores, con Adrián, Emiliano, Carlos González, sobre los temas Xipe, la lítica, la concha, y ahora en agosto vamos a empezar un nuevo ciclo de conferencias. Le preguntamos a la gente qué temas les gustaría trabajar y ya con base en eso comenzamos a hacer el scouting con nuestros investigadores. Entonces, bueno, por ahí vamos a tener un par de sorpresas. Bueno, pues ahí estaremos al pendiente, obviamente, de todas las actividades de estos recintos aquí en Raíces, como lo hacemos hacer. Siempre nos encanta ahí poder repetir, difundir las convocatorias, las exposiciones, los conversatorios, que pues sí, abunda, como nos dijimos hace ahorita, ya no sabemos qué mirar. Cuando antes uno batallaba para poder seguir una conferencia en Templo Mayor que hubiera gustado, pues ahora sí se puede. Y nosotros mismos aprovechamos, porque nunca antes habíamos hecho una entrevista de esta manera, y siempre era por teléfono, de cara a cara, siempre era complicado, y ahorita pues obviamente las herramientas nos han ayudado a cambiar, a volver a imaginar, volver a imaginar este programa. Entonces, les quería agradecer a nombre ahí de Radio UDEM a todos haber participado en esta charla. Ahí Claudia Escalante, directora de 4 museos en Campeche. John Pillsbury desde el Maine, allá en Estados Unidos, que es la curadora ahí de las artes de América en el Met. Patricia Ledesma, directora del Templo Mayor, del Museo Templo Mayor. Magdalena Sofía Cárdenas García, que es la encargada ahí de 3 museos en Monterrey. Y nuestro querido, estimado Bernardo Sarvide, responsable ahí del Palacio Cantón en Mérida. Muchas gracias a todos. Nosotros... Gracias. 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 Nosotros, pues, no se nos vayan. Tenemos un segundo corte de música rápido. Hay otro fragmento ahí de este soundtrack, de esta música original de la película Museo, de Tomás Barreiro. Se trata de Tlaloc Volador. Regresamos después con nuestra agenda de eventos, justamente.